Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas. Recuerden que si lo desean pueden ver esto en el canal 31 Prime del cable del grupo de GDT y Telefónica del Sur. Ahí lo pueden ver de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, si lo desean ver de nuevo en pantalla ancha o esperar a esa hora para verlo en pantalla ancha o como sea la razón. Tienen esta disponibilidad, canal 31 Prime Cable. Y entramos en materia con Chile. Partamos con nuestro país. Un grupo de comunidades mapuche, no sé cuántas, no tengo clara esa información, no apareció en la prensa que he revisado, pero un grupo, y son muchas comunidades, pero un grupo de comunidades se reunieron y un vocero de una de esas comunidades, la comunidad Temucuicui, así se llama, el señor Jorge Guanchuyán, eso es, vocero de esta comunidad específica, pero me imagino que hablando a nombre de las otras comunidades también que se reunieron, anunció que en vista de la situación declaraba el mes que viene, supongo, el mes de la rebelión mapuche. Y además hizo una serie de exigencias. Desde luego exigió la disolución del Comando Jungla y exigió que el ministro del Interior, el señor Chadwick, y el director de Carabineros, el señor Hermes Soto, asuman su responsabilidad. Bueno, hagámonos algunas preguntas. Primero, estas comunidades que estarían declarando esto, asumiendo que Guanchuyán representa a todas las comunidades que se reunieron, pero esas todas comunidades que se reunieron, ¿cuántas son en relación a todas las comunidades que existen? Hay que ver en el tema de la representación sobre la causa mapuche. Es un asunto que nunca se ha aclarado ni investigado. Todos arrogan representaciones del pueblo mapuche, y que yo recuerde, no se ha consultado nunca al pueblo mapuche sobre ninguna cosa. La CAM se arroga la representación del pueblo mapuche. Implícitamente este señor Guanchuyán también se arroga la representación de las comunidades mapuche. Todo el mundo habla a nombre del pueblo mapuche, de los pueblos originarios, y nadie les ha preguntado ni una sola palabra al pueblo mapuche. Esto me recuerda una frase de este escritor británico Wells, que ustedes quizás recuerden por su famosa novela La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, que han hecho varias películas sobre eso. Y en alguna oportunidad, a propósito, en los años 20, debe haber sido los años 20, cuando era como glamoroso el tema de la revolución bolchevique y que había venido a Rusia a instaurar la dictadura del proletariado, y Wells preguntaba dónde es que el proletariado dicta alguna cosa en Rusia. Porque el proletariado no era el que dictaba nada, era el Partido Comunista, los bolcheviques. Y lo mismo podríamos preguntar aquí, ¿dónde dicta alguna cosa el pueblo mapuche? Yo no he visto un plebiscito, sería quizás una buena idea, un plebiscito que le consultara a la gente de ascendencia mapuche qué es lo que piensa de todas estas situaciones. No hay nada. Entonces, bueno, eso es una primera pregunta. ¿Qué representación tiene esta declaración de la rebelión mapuche? O sea, ¿cuántas comunidades están en esa misma postura? Y la segunda pregunta es bastante obvia. ¿En qué consiste la rebeldía mapuche en este mes? ¿En qué se va a traducir? ¿En qué actos? No quedó claro. Está anunciando Guanchuyán, qué sé yo, manifestaciones, toma de camino, ¿qué cosa? No se sabe en qué se va a traducir. En cuanto a sus exigencias, bueno, ustedes ven aquí un signo más de cómo el Estado chileno, no solo en este momento, sino que desde hace rato, en lo que toca a ese tema y a otros también, ha perdido completa autoridad. Es decir, ya a la primera de turno se exige, ¿no? En Chile el lenguaje no es el de la solicitud.
Aquí el lenguaje que uno lo viene escuchando cada vez que hay una situación, la frasecita exigimos. Exigimos a las autoridades, todos andan exigiendo. Aquí exigen la renuncia de Chadwick, exigen la renuncia, porque eso es lo que es asumir responsabilidad. No tiene otra traducción que esa. Y bueno, hay algo más relativo a este tema. El nuevo intendente, el señor Aton, hizo una declaración que yo diría que en cierto sentido es un clásico o forma parte del libreto del tipo de las declaraciones posibles de las autoridades. Es una de las declaraciones posibles cuando hay un problema. Aton dijo, hay que sacar o terminar con el reality show que tienen los medios de la Araucanía. Hay que sacar a los creativos que estarían en los medios de comunicación, dice él, repitiendo una y otra vez las mismas imágenes, etc. Bueno, yo estoy de acuerdo con Aton, en términos generales, que los medios de comunicación son bastante majaderos, pero en todas partes del mundo es la misma cosa. Y la repetición de las mismas imágenes, incluso cuando están dando noticias comunes y corrientes, una especie de loop, en que la imagen se vuelve a repetir una y otra vez, es una técnica, por darle ese nombre, un recurso propio de los medios. Y los medios viven de las noticias. Viven de las noticias. Hoy más que nunca. Y por supuesto le sacan más jugo del que quizás a uno le gustaría. Muchas veces se meten, o sea, lo están haciendo todo el tiempo en la vida privada de las personas y zapatean arriba de alguien si eso les va a dar medio punto rating. No tiene ningún escrúpulo, no tiene ninguna decencia muchas veces los medios de comunicación. Por un tema del público. Los medios entregan lo que ellos creen que el público quiere. Si al público no le interesara ver, por ejemplo, que se ventile la vida de una persona a la cual están acusando de algo, no le interesara, créanme ustedes que no durarían ni un minuto las notas o los programas completos hechos sobre esas personas o sobre ese tema. Pero la gente quiere ver eso y siempre ha sido así. Toda la industria del periodismo amarillo, como se llamaba antes, ahora todos son amarillos en el fondo, las revistas del corazón, todo vive de eso, de la curiosidad morbosa del público por meterse en asuntos que no le competen. Y aquí hay un asunto que nos compete a todos, así que hay plena justificación de los medios, y esto no es un reality show, es bastante reality, lo de show es otra cosa. Aquí no hay mapuches o carabineros que anden permanentemente con un micrófono puesto aquí hasta cuando van al baño para el reality show. Esto no es un reality show, lamentablemente, señor Aton. A lo más que quizás contribuyan los medios es a exacerbar las cosas, podríamos quizás creer. Pero yo estoy terminando en este momento un libro, otro libro más que me estoy mamando sobre la Primera Guerra Mundial. Y es interesante considerar lo siguiente. El silencio de los medios de comunicación en esa época fue absoluto. Los pueblos de las partes beligerantes no tenían idea de lo que estaba pasando. Se habían librado, estoy hablando de agosto, septiembre del año 14, se habían librado batallas inmensas en que ya habían muerto, más o menos en un par de meses ya había muerto 1 millón, sumando las víctimas de todos los bandos. Se habían ganado y perdido batallas gigantescas, batallas de masas. Las situaciones con zonas ocupadas por un bando o por otro, porque a veces entraba un bando y luego retrocedían, entraba el otro, y había un cambio de manos de territorio, sobre todo en el frente oriental, en Galicia, que se llamaba en esa época, tremendo. Hubo atropellos a los derechos humanos, llamémoslo así, salvaje, y el público no sabía absolutamente nada, no tenía ni idea de qué estaba pasando, cómo iba la guerra. Ahora, cambió eso la situación, el hecho de que nadie supiera hizo que desaparecieran en la nada las batallas que se habían librado, los muertos, ese 1 millón de muertos se levantaron de sus tumbas porque nadie sabía nada. En la Araucanía pasa lo mismo, o sea, el problema de la Araucanía no va a desaparecer porque los medios no se hagan los lesos y
y se dediquen más bien a, qué sé yo, a seguir las peripecias de alguna pelea entre Bataclana, de algún programa matinal o alguna cosa así. Así es que, no, este tema no pasa por los medios de comunicación y tampoco pasa por el intendente. En eso tenía razón Huenchumilla, que fue un intendente de esa región y que dijo que por ahí no estaba, los intendentes son solamente funcionarios. Efectivamente, son funcionarios políticos, representantes de la moneda, pero no son la moneda. La moneda va a tener que juntarse con la gente que corresponde. También lo dijo Huenchumilla, pero en forma menos directa que como lo digo yo, porque él es político. ¿No es cierto? Tiene un cargo de representación, entonces no puede decir de frentón lo que yo puedo hacer porque no tengo ninguna responsabilidad política. Entonces habla que tiene que reunirse con toda la gente, eso involucra a la gente de la CAM, por muy antipático que resulte a muchos, porque por las razones que ya hemos dado acá montones de veces. Y antes de continuar, les quiero recordar, estimados amigos, la existencia de este establecimiento llamado Eternal Love, que es una tienda especializada en joyas finas, hechas por supuesto con metales preciosos, oro, 18 quilates, plata, qué sé yo, todas estas cosas, piedras preciosas, que argollas matrimoniales, anillos de compromiso, todas esas cosas, pero todas las joyerías tienen joyas hechas con metales preciosos. La gran diferencia, hay dos grandes diferencias. Una, el diseño. El diseño es realmente original, único, de Eternal Love. Muchas de sus joyas están inspiradas en el arte morisco, el arte que se desarrolló en el sur de España cuando estaba bajo la dominación de reinos islámicos, que llegaron a desarrollar una cultura muy floreciente, muy tolerante, muy interesante, que se acabó con los caballerotes, con los tontones tipo Cid Campeador que llegaron ahí a apropiarse a nombres de la corona española, ¿no? Castilla y Aragón, que ya estaban unificados. Bueno, esos diseños llenos de arabescos, completamente originales, están disponibles en esta joyería Eternal Love. Ese es el primer beneficio, el diseño único. Segundo, precios de duty free, estimados amigos. Esta tienda se inició en la zona franca de Iquique y trajo el mismo modelo de negocios acá a Santiago, donde se encuentra esta tienda que vende con precios duty free y con un diseño único, en el Mall Plaza Los Dominicos. Ya me convencieron que es Dominicos y no Dominicos. Los Dominicos, en Las Condes. Pero usted si quiere le dice Domínico. A mí no me importa, yo no voy a reclamar. Mall Plaza Los Dominicos se encuentra Eternal Love y también se encuentra en la red, por supuesto, como todo, eternallove.cl. Hay algunas cosas que usted puede comprar ahí, en línea, online, y algunos de los artículos que se pueden comprar online tienen otro descuento adicional sobre ese 20%. En algunos casos, por lo tanto, usted puede llegar al 40% de descuento casi, o por ahí. Ya saben, Eternal Love, están viendo ustedes los datos a mi izquierda, ahí, por si no me entendieron, no me escucharon bien. Y decía entonces que el tema de la Araucanía no se va a resolver con que los medios de comunicación miren para otro lado, no se va a resolver con las gestiones de los intendentes, no se va a resolver con nuevas reuniones del presidente de la República, con representantes que no se sabe qué es lo que representan, porque el tema de la representación no se ha resuelto. No basta que unas personas sean conocidas en la zona y tengan un origen étnico mapuche, la cuestión es si son parte o no del movimiento, porque ese es el que está moviendo las cosas allá. Pero en fin, yendo ahora al tema de Estados Unidos en la frontera con esta inmigración masiva, que ya son como 10.000 personas que han llegado a Tijuana y a todas estas partes, no sé si Tijuana, bueno, creo que sí. Como les había anunciado, iban a haber incidentes y hubieron incidentes. Afortunadamente todavía, al momento en que yo estoy hablando, pero quién sabe qué va a pasar en media hora más, o quizás lo que pasó hace una hora atrás y que no me he enterado, o que puede pasar mañana. Estos incidentes que hubieron no llegó la sangre al río. Hubo una serie de alborotadores, como los llaman los mexicanos, que intentaron y que llevaron en su movimiento, como hacen siempre estos grupos, que llevan mujeres y niños para escudarse y para obtener protección, para obtener cámaras también.
y trataron de treparse por las barreras, trataron de colarse por aquí y por allá, los detuvieron, y el gobierno mexicano, ojo, el gobierno mexicano detuvo a todos los alborotadores que pudo y los va a deportar. Lo cual es señal que la amenaza de Trump de que iba a cerrar la frontera si habían despelotes y otras amenazas que ha hecho en relación a México, si acaso no colabora en poner orden a la situación, dieron efecto. O sea, México no se puede dar el lujo de que se cierren las fronteras para todo con Estados Unidos. Simplemente sería caótico para México. Así es que están tomando acción, una acción consistente en deportar gente, y a lo mejor no van a deportar ni a 10 personas, pero lo tomo yo como un signo político de que quieren tratar de aparecer como que están cooperando con Trump en poner orden a esta situación. Recordemos que el gobierno norteamericano no es que esté impidiendo para nunca jamás, para siempre jamás, la entrada de inmigrantes, de personas de otro país que quieran llegar a Estados Unidos. Lo que quiere impedir es la entrada así en masa, sin pasar por los debidos procesos de aduaneros, papeles, antecedentes, lo que aquí llamamos policía internacional, simplemente. Acá tampoco llega la gente simplemente hacia, los que se cuelan para vender drogas y otras cosas, los contrabandistas, qué sé yo, pero la gente normalmente pasa por policía. Nosotros tampoco permitiríamos que llegaran 10.000 personas hacia colarse porque se les dio la gana o porque reclaman que están arrancando de alguna situación humanitaria. Todas esas personas que tenemos en Chile, que se arrancaron, por ejemplo, de Venezuela, con muy buenas razones por lo demás, han pasado por la Policía Internacional. Está claro eso. Entonces no hubo víctimas, no se produjo ninguna situación. La policía norteamericana tiró bombas lacrimógenas, usaron mangueras con agua también, lo que guanaco, no sé cómo lo llaman allá, pero no pasó a mayores, afortunadamente. El viernes pasado tuve una discusión con un amigo mío que a mi juicio está un poquitito usando categorías de análisis que ya no corresponden a los tiempos, y decía que los gringos debieran hacer otra cosa, que debieran tener una política humanitaria. Y todos los países tienen políticas humanitarias cuando las cantidades a procesar humanitariamente son más o menos manejables. Estamos viviendo otra época, con otro nivel de fenómenos y otro tipo de fenómenos. El emigrante de hoy en día no es como el emigrante de los años 60 o 70, que llegaban en cantidades reducidas, que llegaban humildemente a tratar de entrar ofreciendo toda clase de explicaciones con sus papeles al día, o eran 2 o 3 tipos que se colaban, o 2 o 3, 200, 300 al año que se colaban en Estados Unidos por el Río Grande, los espaldas mojadas los llamaban, pero era un fenómeno acotado, y cuando hay un fenómeno acotado uno puede tener ciertas actitudes. Cuando es un fenómeno masivo, no. Si usted en su casa una vez al día pasa una persona tocando el timbre para pedirle limosna, contándole el viejo cuento que necesita 100 pesos para llegar a su casa, que tiene a su hijo enfermo, bueno, hay muchas historias, uno a veces las cree, otras veces no. Ok, uno los atiende humanitariamente. Pero póngase usted en el caso que hubieran cada 5 minutos tocando el timbre una persona a contarle esta historia, a ver si usted tendría la misma actitud y el mismo comportamiento. Hay que ponerse en la dimensión de los tiempos que vivimos en todo orden de cosas. La historia transforma las cosas y por lo tanto convierte en obsoletas algunas prácticas y actitudes que pudimos haber tenido en otra época. Pero, en fin. Antes de continuar con otro tema internacional muy interesante, creo yo, les voy a contar que todavía continúa intacta esta botella del Club Explora. Recuerden que son 2, tengo otra, pero ¿para qué voy a poner 2 botellas aquí? No tengo mucho espacio. El Club Explora de Eudora Vinos es un club formado por 2 enólogas que son las propietarias de esta empresa y que entregan el siguiente servicio. Usted paga una suscripción para ser parte del club de 1 OF al mes y una vez al mes también recibe 2 botellas de un vino cada vez diferente, y diferente las 2 botellas, de un vino exquisito elegido con pinza por estas señoras o señoritas, como este, por ejemplo, la viña Pura Fe. ¿Había oído hablar de esto? Bueno, es una de las 700
viñas pequeñas y medianas que hay en Chile y que producen vinos de boutique, por llamarlo así, vinos muy ricos. Este es un Garnacha Syrah, o Syrah, creo que le dicen, del año 2016. Debe estar bastante bebible este vino, ¿no es cierto? Bueno, imaginen lo rico que es recibir todos los meses 2 botellas distintas para cambiar el vino acostumbrado con una selección que usted ya sabe a priori que el vino es muy bueno, siempre diferente. Es un bonito regalo. Además, usted puede regalarle a alguna persona que quiera usted hacerle un regalo, una gift card por un mes, por 2 meses, por lo que usted quiera, para que esté suscrito por ese tiempo y reciba esto en su domicilio. Club Explora Deudora Vinos. Yo los he probado ya, varias de estas botellas. Confieso, Padre, que he pecado. Confieso, Padre, que he bebido, digamos, y nunca me han decepcionado. Son realmente ricos. En el plano internacional, además de esto de México, y en el plano nacional no les digo más cosas porque no hay mucho más que haya pasado que tenga importancia, a mi juicio por lo menos. He estado mirando, revisando la prensa y no hay cosas que ameriten. El tema, ustedes saben, de Ucrania-Rusia tuvo una especie... Ucrania era parte de la Unión Soviética. Cuando se derrumbó la Unión Soviética, muchos países o regiones o zonas que eran repúblicas federadas de la Unión Soviética, se convirtieron en repúblicas independientes. Una de ellas fue Ucrania. Ucrania ha estado bajo la agresión rusa disfrazada de rebelde desde hace ya varios años. Hubo un momento de gran intensidad en el combate en esa zona fronteriza. Hay ya varios miles de muertos, o sea, bastantes miles de muertos. Ahora continúa eso como las líneas del frente de la Primera Guerra Mundial. O sea, estáticas, pero todos los días hay acción, en un grado no en gran escala, pero todos los días muere gente ahí. Los rusos a la pasada se apoderaron de una zona completa de Ucrania, que es la península de Crimea, que da al Mar Negro. Y están permanentemente fastidiando los rusos ahí. Y ahora se produjo otro incidente bastante severo en una zona que es el Mar de Azov, que es un mar que está un poquito más al norte del Mar Negro. Y el Mar de Azov se comunica con el Mar Negro a través de un estrecho, pero muy estrecho, digamos, de un mar a otro, una cosa de unos 200 metros de ancho, 300 metros, pongámosle 400, una cosa mínima. Y unas embarcaciones ucranianas fueron interceptadas, fueron matoneadas por embarcaciones rusas. Luego los rusos cerraron ese paso anclaron un petrolero inmenso, así, de lado a lado, cerrando como con una puerta el estrecho, embotellaron a la marina ucraniana. Y aquí veo que Ucrania puso en alerta a su ejército tras la escalada naval con Rusia. Eso en cualquier momento otra vez va a estallar. Los rusos, bajo la dirección del señor Putin, que es un personaje que un poco como los malos en las películas de gángster, produce una especie de rara atracción en mucha gente. Este matón gángster político que es Putin en el fondo, ha hecho renacer el espíritu ruso, les ha hecho sentirse otra vez importantes, ha modernizado su ejército, su fuerza aérea, han desarrollado tecnologías y salieron del marasmo en que cayó Rusia cuando se derrumbó la Unión Soviética, un marasmo que duró muchos años. Un marasmo tal que las Fuerzas Armadas rusas literalmente se les oxidaban los armamentos. Hay algunos puertos de Rusia donde todavía se pueden ver hileras de submarinos de la época de la Guerra Fría oxidados, porque no había plata para mantenerlos. Pero eso cambió. Rusia volvió a hacerse fuerte. Rusia está otra vez, digamos, plegando los músculos, pegando empujones para allá, para acá. Acuérdense, hubo una pequeña guerrita con Georgia, otra de esta república que se independizó. Ahora amenaza a Ucrania, amenaza también a las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania y Letonia, que eran parte también del mundo soviético. Entonces podríamos tener otra explosión. Desde luego, los polacos se sienten amenazados, también los polacos están ahí pegados con Rusia.
Los polacos han sufrido muchas veces invasiones rusas. Estoy recordando por lo menos desde el siglo XVIII. Fue ocupada Polonia, fue dividida, fue absorbida. En la Segunda Guerra Mundial le mataron a toda su pequeña burguesía, y dirían los marxistas, a sus oficiales, a sus profesores académicos. En Katyn, Stalin los mandó matar, tiro en la nuca, miércoles, para todos ellos. Han sufrido a manos de los rusos una historia interminable de horrores a manos de los rusos. Los detestan. Y los polacos han estado todo este tiempo, he estado siguiendo eso en sitios polacos, en inglés, claro, yo no sé polaco. Y se están armando hasta los dientes los polacos. Y están decididos a que si los rusos meten mano ahí, les van a vender muy caro el territorio. Tal vez se van a imponer los rusos, si es que, pero se la van a vender muy cara. O sea, toda esa zona de Europa que colinda con la ex Unión Soviética, ahora Rusia, es una zona que está con mucha temperatura y puede en cualquier momento explotar. Los norteamericanos han estado hace rato ya, unos 3, 4, 5 años, más o menos de la época del gobierno de Obama, han estado trasladando recursos militares, tropas a distintas repúblicas colindantes con Rusia. No son grandes cantidades de equipamiento, no es un traslado estratégico, pero están poniendo más recursos militares en el Atlántico Norte, en Polonia y en otras partes, colaborando con los estados, con los gobiernos, con los ejércitos de esos países para ponerle un parelé a esta expansión rusa. Así que ahí puede pasar cualquier cosa. Lo que de seguro que va a pasar, no cualquier cosa, sino que va a pasar este verano, son calores insoportables. Así que usted ya sabe cuál es la solución. Aquí está a mi lado izquierdo. Climo, empresa tecnológica chilena que desarrolló sistemas de climatización que lo ponen en la vanguardia del mundo. De hecho, han ganado un premio internacional por este motivo. Estos aparatos que ustedes ven en la fotografía a mi izquierda entregan calor en el invierno, entregan frío en verano, filtran el aire en el proceso de estar entregando el clima que usted quiere. Están conectados a internet para un monitoreo constante de la empresa y suyo, que usted puede prender o regular sus aparatos hasta de otro país. Consumen muy poca electricidad, se olvida usted completamente del tema de la parafina o del carbón o de la leña o del gas, se olvida de todo eso, esos costos inmensos, le hediondez, los peligros que entraña quemar combustibles. Y usted tiene un clima perfecto con el aire filtrado. Y la otra gran ventaja, usted no tiene que comprar nada. Usted arrienda el servicio, tal como usted arrienda internet, usted arrienda su clima. Usted tiene su clima arrendado. Ahí está el precio, por unidad, mensualmente. Bastante menos, creo, de lo que cuesta hoy en día estar arrendando internet. Bastante menos, o un poquito más de lo que cuesta estar metido, no sé, en Netflix, cualquier cosa. Y usted tiene el clima que quiere. Ese precio, esa renta, es por unidad, por supuesto. Y le cambia la vida en su casa, le cambia la vida en su oficina, le cambia la vida en todo sentido. Hay un solo punto, eso sí que usted tiene que tomar en cuenta. Póngase en contacto ahora mismo con Climo, porque resulta que la cantidad de equipos de instalación que tiene Climo es un número limitado, como todo número. Y por consiguiente, si hay mucha gente que se está matriculando, evidentemente que se empieza a formar una cola para que los atiendan. Si usted quiere tener lo antes posible esta climatización, llame lo antes posible a Climo para que le instalen el o los equipos que usted quiera tener en su casa, o en su oficina, o en su fábrica, o en su salón de espectáculo, en su peluquería, en su panadería, donde sea. Climo, ahí está. Y finalmente, antes de terminar, les quiero contar que el fin de semana, gracias a un amigo que tengo en Viña del Mar, que se llama Ernesto, un tipo muy inteligente y muy informado, que recibe, está suscrito a millones de revistas internacionales de todo orden, y me manda bastantes de ellas a mí, me las presta, por así decirla, y me mantiene muy informado, hasta donde yo me puedo informar, digamos, de muchas cosas. Y una de esas cosas que me he informado es el tema de África, lo que viene con África. Es un tema bien largo y interesante que voy a tratar de desarrollar a lo largo, por lo menos parcialmente, digamos, por un ratito, en programas futuros, pero tiene que ver con el hecho que África es una bomba.
África fue muy protagónico para todos nosotros. En esa época yo era un cabro chico, en los años 60, cuando estaba el proceso de la descolonización de África, que terminó, la última colonia creo que fue portuguesa, Angola. Pero ahora estamos en otra situación. África no ha conseguido ponerse a la altura de una nación, no, ni siquiera del tercer mundo. Por muchas razones que vamos a ir explorando, África sigue siendo un continente muy atrasado, estoy hablando de todos los países menos Sudáfrica, pero que Sudáfrica en este momento se está deteriorando rápidamente. Una zona donde las sociedades con que se toparon los europeos en el siglo, bueno, a partir del siglo XVI, pero sobre todo en el siglo XIX, no han sobrepasado realmente el nivel suficiente de desarrollo, llamémoslo, de modernización, civilización. Quedaron con una cascarita institucional generada por las colonias, cuando eran colonias, y eso, bueno, no ha tenido buenos resultados y tenemos una África convulsa con guerras civiles, con hambruna, y buena parte de ella además sumida por una religión que lamentablemente tiene bastantes elementos retardatarios. Pero eso lo iremos viendo a lo largo de las semanas, pero África. ¿Y qué más me falta decirles? Nada más, pues salvo agradecerle a los que me siguen mandando los mails, menos en el fin de semana, todos descansamos, o sea, yo el domingo nomás. Y agradeciendo también a la gente que se sigue matriculando en Patreon, que a pesar de, dicho sea de paso, las personas que se matriculan en Patreon, las matrículas puede ser de $1 al mes nada más, tienen acceso a material exclusivo, que está ahí en la página del portal. Así es que eso, muchas gracias, nos vemos mañana.